con Cerrando la Noche y como es costumbre, ya para este tiempo con paz del programa, damos pasos a nuestros invitados, a nuestras invitadas. Hoy un invitado con el que pretendemos, y así será, desarrollar una interesante conversación que tiene que ver mucho con identidad, con cultura en sentido general, de esos temas que se hablan poco en los medios y que muchas veces las personas que dedican tiempo, espacio, dedicación a la investigación no tienen siempre la oportunidad de exteriorizar, sobre todo a nivel local, porque van a foros internacionales y tienen la posibilidad de desarrollar y ampliar de manera eficaz los resultados de sus investigaciones. Y Darío Solano, que es un activista afro, además es parte importante de la Fundación Cultural La Negreta. No vas a hallar un poco de agua y gotitas en los ojos sobre estos temas tan importantes y tan marginados en el medio social como la negritud y el rol que ha jugado la negritud en la historia y en la composición de la nación, que hace unos días hablábamos también con un antropólogo y coincidía con que es un poco maltratada, por no decirlo de otra manera. Buenas noches, Darío. Bienvenido, Darío. Buenas noches a ustedes y gracias por esta receptividad y que puedan abordar un tema de esta índole cuando la sociedad dominicana está vedado producto de una serie de cuestiones culturales y que tienen mucho que ver con lo que nosotros nos planteamos del legado colonialista, del legado de lo que fue la esclavitud y cómo el tema de la afrodescendencia, de la negritud, y en el caso dominicano hace una crisis porque es muy difícil el dominicano asumir su afrodescendencia, o sea, todos los dominicanos no han impuesto una referencia en función de Europa, en función de España, pero cuando se trata de hablar de la madre África es muy difícil porque no hemos construido justamente una identidad a partir de lo que no somos. Y es un problema de toda América Latina. Y en muchos países ya se ha ido avanzando. Sobre todo hay un aspecto que es fundamental, es que los estados entiendan y asuman que hay racismo. Eso, en la medida que se puede asumir que hay racismo, hay posibilidades de definir estrategias para contrarrestarlo, porque es tan vergonzoso el racismo que ni siquiera los mismos racistas asumen lo que hay. Y en República Dominicana ha sido una gran negación permanente porque, reitero, de nuevo, a nosotros los dominicanos nos han creado sobre la base de que no somos afrodescendientes, de que no somos negros, y eso ha construido una crisis de identidad en el ser cultural dominicano, porque los dominicanos y las dominicanas se dan cuenta que son afrodescendientes cuando salen del aeropuerto. Porque cuando vamos a otro país, que decimos que somos indio claro, indio oscuro, trigueño, hacemos el ridículo como tal. Entonces nos han creado una pura mojiganga desde lo que es el discurso de la oficialidad. Qué interesante, pero entonces vamos a partir, como dicen algunos, del origen, para llegar al estadio de si existe, si esta sociedad es racista o si hay rasgos racistas o no en la República Dominicana. Quiero que socialice con nosotros y nuestra audiencia sobre el programa de la UNESCO vinculado a la ruta de los esclavos, porque eso pienso que nos va a ayudar a entender de manera efectiva parte de nuestros ancestros. Sí, muy bueno. En el 1994, en Benín, la UNESCO hizo una gran convocatoria de cientistas sociales de distintas partes del mundo y constituyeron un programa y que ya tiene un gran caminar, y ese programa se ha constituido ya permanentemente una especie como de un área de investigación, un área de socialización. ¿Por qué surge ese programa? Incluso fue a instancia de Haití. Es porque la historia de la esclavitud, de la trata de esclavos y la esclavitud ha sido muy mal contada, y quienes también lo han contado han sido los esclavistas. O sea, ¿qué pasa? Que la historia está contada a partir del vencedor, y en este caso
los vencedores son los que han tenido cronistas. Y no ha habido la posibilidad de que real efectivamente se conozca en el mundo lo que ha sido los aportes de África a la construcción de la humanidad. Entonces la UNESCO hace este programa frente a esa falta de información, pero sobre todo entendiendo que solamente el acceso al acercamiento a la verdad es lo que puede construir la paz. Hoy en día la mayoría de los países, de las sociedades, son multiculturales, en función de que, de que todos hemos nacido y que producto de la misma migración, hoy hay una confluencia, tanto culturales como también en términos étnicos. Entonces la UNESCO lo que ha tratado es de buscar los archivos, de colonizar todo lo que ha sido esa historia, pero también reconocer que la trata transatlántica y la esclavitud fueron y han sido, por lo que fue su continuidad y la estructura organizativa, un crimen de lesa humanidad. O sea, ya se ha reconocido antes en nuestros libros. Bueno, en el caso dominicano, si ustedes cogen los libros de historia, van a encontrar de que no existe una didáctica, una pedagogía sobre nuestro pasado esclavismo. Varios párrafos. Sí. Y si encuentro un párrafo, fíjate que todavía hoy todos los países de América Latina tienen el Día de la Abolición de la Esclavitud y lo conmemoran. La República Dominicana no tiene el Día de la Abolición de la Esclavitud porque todavía hay una historiografía racista y excluyente que hasta se preguntan si en la República Dominicana hubo esclavitud. O sea, fíjate cómo vienen a tergiversar. ¿Cuestionan ese hecho histórico de la existencia o no? Sí, y lo último que esos mismos historiadores, cuando asumen que hubo esclavitud, entonces dicen, pero fue más severa, o fue menos severa, o fue muy leve. La esclavitud es esclavitud, no importa la intensidad que sea, porque una condición de ser, de limitación, de derechos a seres humanos. Porque entendamos de que esta crisis se genera a partir de lo que ha sido una visión colonial y una visión racista de lo que ha sido la construcción de la historia. Porque la justificación de la trata de esclavos y la esclavitud fue porque se entendía, o sea, hasta la corona, la iglesia participó también en todo esto, de que los africanos, los negros no tenían alma. Por lo tanto, no eran más que un instrumento de trabajo. Y así se justificó el trabajo al interior de las haciendas agrícolas, como también de los ingenios azucareros. Claro está, todo ese pasado también desarrolló unos procesos de resistencia y de construcción de cultura de lo que hoy es el Caribe, de lo que hoy somos como tal, y donde la UNESCO ha cuestionado, incluso a esta altura de juego, el concepto mismo de raza. Es inaplicable desde la perspectiva científica, porque los seres humanos no se pueden agrupar en función de determinismo biologicista. Fíjate que el colonizador hizo una estructura racial en función de colores. Es paradójico que seres humanos se puedan agrupar en función de colores. O sea, se abolió la esclavitud, se prohibió la trata, pero sin embargo se hizo una pirámide social donde estaba arriba la segregación, estaba el europeo, en este caso el blanco, el mulato, el negro. Fíjense que nosotros teníamos también una serie de categorías en nuestras cédulas, que por suerte, Indio, canela, eso desapareció. Sí, eso desapareció. O sea, es una crisis de identidad. No nos han permitido reencontrarnos con nuestras raíces, porque pero ahora no dice el color en la cédula. Ya no lo dice. Pero todavía sigue siendo, porque las cosas no se borran, claro, sigue siendo un determinante para la clasificación de la gente. O sea, todavía es un término, un adjetivo que se maneja con naturalidad como tal. Es que ya era imposible mantener esa casilla, y lo peor de todo era que el empadronador era que te encasillaba a ti. Incluso había gente que quería decir, mire, yo soy negro. Y te decían, no, ¿y cómo tú vas a poner eso? Tú eres moreno, o sea, porque la intención es no acercarse, porque el poder... Lo que inventamos fue el indio. Fíjense, hasta eso nos inventamos. Hasta eso. Indio. El trigueño, el mulato claro, indio oscuro. Pero nadie quería ser negro, porque para el dominicano es la dominicana, el negro es el otro. Entonces, eso ha generado una crisis de identidad en un país donde es mayoritariamente afrodescendiente. Y cuando estoy diciendo la afrodescendencia, hay que hacerlo de manera objetiva. O sea, la reivindicación de las raíces africanas no puede ser sobre la base
de la metodología que se ha utilizado con la hispanidad, que ha sido reivindicar la hispanidad excluyendo las demás etnias y culturas que han interactuado en la conformación de la identidad del pueblo dominicano. No, tenemos que asumir que nosotros somos un producto de una suma y eso nos fortalece de contribuciones étnicas múltiples. Eso es el Caribe. Ninguno de los que hemos nacido aquí en el Caribe, en República Dominicana, decidimos haber nacido. Todos llegamos, a todos nos trajeron y busquemos. Ya 1500 y tanto, la población originaria, la población indígena, había sido diezmada. Y esa población, que era mano de obra fundamentalmente, luego fue sustituida justamente con la migración forzosa de africanos. Fueron más de 20 millones de seres humanos que sacaron de su tierra. Y hay que admitir, tan malditos son los que vendieron su hermano, pero también maldito y azaroso los que crearon un mercado de seres humanos. Ustedes cogen aquí en sitios simbólicos y no hay absolutamente informaciones de lo que fueron nuestro pasado esclavista. Y esa es nuestra historia, por más dura, por más fuerte que haya sido. Nosotros somos parte de esa historia, como diría Galeano, nosotros somos producto de la procreación de la violencia. Pero esa procreación de la violencia no nos impide ser seres capaces de creativo, justamente para construir democracia y interculturalidad. Darío, por esa negación de la negritud, de ese origen africano, ¿viene de parte del Estado en sí, del Estado, del gobierno o de la sociedad per se? Esa clase social élite que se ha negado por años, por siglos, a admitir. Fíjate que aquí hay familias que no admiten un morenito, un negrito dentro de su círculo familiar. Eso es un pecado para un familiar que ose hacer eso. Entonces hay una gran línea, hay una gran muralla que impide a veces que la gente pues quiera abrirse y no ser racista. Pero hay sociedades o niveles sociales que totalmente te lo prohíben. Sí, es un comportamiento, es un proceso de aprendizaje. Fue que los estados en América Latina y el Caribe, como en Europa también se replantea eso, nosotros es un problema sistémico, un problema de sistema. Porque lo que pasa es que el racismo en estos países es estructural. O sea, aquí no hay una ley que te diga, que te promueve el racismo, pero hay prácticas y comportamientos que conducen a eso. Lo primero es no educar en función de manera objetiva de lo que somos. Entonces, eso no te permite reencontrarte con tu ser como tal. Y en esa misma medida, un pueblo que no conoce sus raíces no está en condición de liberar ningún proceso de autonomía y de desarrollo, porque yo tengo que saber de dónde vengo, dónde estoy para poder proyectar lo que es mi futuro. Yo tengo que interpelar mi pasado para poder reconocer dónde estoy. Entonces, esa dificultad al interior de nuestras sociedades está definida como un racismo estructural, que es un legado vigente del pasado colonial. Y busquemos lugares específicos a quienes se les rinde homenaje, quiénes han sido los vencedores. ¿Cuánta historia del cimarronaje, de procesos de rebeldía, de reivindicación de dignidad se conoce en el calendario, en las efemérides oficiales? No hay ninguna, porque eso está vedado. Porque en la medida que nos reencontremos con nuestro ser como tal, ya seremos ciudadanos no solamente pobladores de votar cada 4 años, sino que podemos tener una mentalidad crítica de todo ese proceso, pero sobre todo la construcción de la identidad. Es algo dinámico, eso no es estático. Entonces, este proceso ha sido aprendido, el racismo se aprende, por lo tanto también se puede desaprender. Darío, de esa triada que influye en lo que somos hoy como nación, la influencia africana a través de los esclavos, la influencia autóctona, algunos llamarían indígena, pero también esto es otra cuestión, pero digamos taína y otras, y las europeas. ¿Qué tanto aporte reconocemos que ha hecho esa influencia africana a la construcción histórica de nuestra identidad? Mira, sin que sea un inventario cultural,
la africanía es la base fundamental de la construcción de la dominicanidad. En nuestra forma de ser, en nuestra musicalidad, en nuestra religiosidad, pero además de eso, en los procesos de lucha por libertades, justamente ha estado el papel fundamental de los afrodescendientes. Solo que sigue siendo una historia silenciada, pero de buenas a primeras tú te vas a encontrar de que aspectos en el comportamiento, en el devenir, en el pensamiento, en la estructura del pensamiento dominicano, está muy vinculado con África. Ahora, la dominicanidad tiene una gran construcción, tal como tú expresabas. Y fíjate ahorita, cuando tú presentabas, tú decías africanos esclavos. No, son africanos esclavizados. Porque nosotros tenemos una estructura, la gente dice los esclavos. No, bueno, otra cosa. Claro. Los africanos se dieron cuenta que son negros cuando salieron de África, cuando salen de África. Allá son africanos. Me doy a entender, ¿no? Sí, o sea, seguro. El concepto de negro es una trampa de la antropología física, donde occidental, que encasilló a los seres humanos en esa perspectiva. Entonces, la afrodescendencia en todo lo que es la cotidianidad del pueblo dominicano se expresa permanentemente. Es mentira, y lo podemos ver en la calle, lo podemos ver entre nosotros, que el negro, los dominicanos lo tenemos detrás de la oreja. Eso es una forma de esconderlo. No, la negritud está en nuestro rostro permanente, claro, en lo que somos como tal, en nuestra rítmica hasta de caminar, en esa armonía que hay corporal, esa capacidad de resistencia, esa capacidad de cómo transformar la derrota en victoria. O sea, nosotros no nos caemos, esa capacidad de dialogar con nuestros ancestros, con nuestros muertos, eso tiene mucho que ver con todo ese proceso cultural afro. Hablaste de la resistencia y ciertamente el aporte de la población negra en las luchas por la libertad casi no la conocemos. No. La referencia que tenemos en la rebelión cimarrona encabezó Juan Sebastián Lemba. Sí. Pero hasta ahí llegamos. Sin embargo, he visto en algunos textos que antes de que Lemba se alzara, ya hubo alzamiento. Sí. Sobre todo en tu zona, ¿verdad? Sí, claro. Hay, porque eso es también de la historia. Fíjense que la historia nuestra se ha construido antes y después de la colonización. O sea, la historia de nuestros pueblos, no hay una historia, no se imparte la historia prehispánica. O sea, no. Todos nos dicen 500 años y tanto. Todo empieza en 1492. Todo empieza ahí. Cuando empieza la tragedia. Sí. En ese sentido tienen razón. O sea, y de cómo que han querido esa misma historia que estamos cuestionando, quiso entender de que tanto el taíno, los pueblos originarios y los africanos esclavizados asumieron la esclavitud como algo inherente. E incluso las rebeliones y la resistencia se iniciaron desde el mismo barco que los transportaban. Porque entendamos que los seres humanos jamás renuncian a la dignidad y a la libertad. La libertad es un aspecto intrínseco de la condición de ser de los seres humanos. Y desde el barco hasta que llegaban a tierra firme, y la República Dominicana, esta isla, es un símbolo universal de los procesos que se han dado. O sea, aquí el 25 de diciembre del 1521 se dio la primera rebelión de africanos esclavizados en el Nuevo Mundo. Aquí eso pasó desapercibido. Eso pasó desapercibido. O sea, aquí se dieron centenares de rebeliones, y en la isla pasó aquí también en el 1791 la gran rebelión de Bois Caimán, que termina con la revolución haitiana en el 1804, donde primera vez en la historia un pueblo oprimido vence al ejército más poderoso que existía en ese momento. ¿Y qué pasó con esa historia, con ese pueblo? Es la primera vez también que un ejército que ha sido vencedor se le exige indemnizar a la parte vencida. O sea, a Haití en ese proceso se le condenó a los franceses, que todavía hoy viven producto del estado de pobreza de Haití, en 150 millones en ese momento de dólares para reconocer su independencia. O sea, de cómo nos vamos a dar cuenta de que tenemos una historia que ha obviado, que ha olvidado, que ha invisibilizado el aporte
de África, de la madre África, en toda la construcción de nuestras sociedades. Entonces, ahí está el meollo, ahí está el detalle de todo este proceso. Perdón, Junior, porque hay algo ahí en la historia, porque me gustaría que tú me ayudes a entender un poquito la historia, porque sé que has participado en foros internacionales, has estado en eventos donde, pues, en organismos internacionales donde se habla la verdad. Y hay diferentes tipos de investigadores, diferentes nacionalidades, y son cientistas. Ahí ellos no tienen ningún problema de racismo, si yo soy blanco, si soy moreno, si soy europeo, no. Es la verdad lo que queremos saber. ¿Ha habido de parte de los estados una voluntad de ocultar fechas, datos históricos, eventos, sucesos, donde esa negritud, donde esa esclavitud que fuimos objeto prácticamente todos los países? Porque incluso Estados Unidos era prácticamente un hijo de Inglaterra. Todos venimos buscando libertad y nos liberamos. República Dominicana también se libera de parte del pueblo haitiano y los haitianos se liberan de los franceses. Todos venimos en un constante proceso de liberalización. ¿Ha habido de parte del Estado un deseo o una voluntad de ocultar? Pues que creo que sí. Yo lo que quiero que tú me lo confirmes, que creo que sí. Simplemente que tú lo confirmes ante la cámara, de ocultar esas fechas, esos prohombres que simplemente nos circunscribimos a decir, por ponerte Gregorio Luperón, por ponerte Pedro Santa Ana, por decirte más Enrique Ureña, por decirte el nombre, pero esos nombres no están en la historia. Más que deseo, hay una práctica de ocultación. O sea, y ahorita estábamos hablando de lo que son las efemérides. Hagamos un registro de las efemérides patrias. ¿Qué se celebran? ¿Quiénes están en el panteón? Tú te vas a los distintos países y tú buscas quiénes están en el panteón nacional. ¿Quiénes son los héroes? Que muchos, inclusive muchos héroes que están como héroes, son villanos. Han sido villanos. O sea, ha existido un emblancamiento de lo que es la historia, ocultando justamente todos esos procesos de resistencia de lo que hay. Un adagio africano muy, muy interesante que decía: el colonizador mata 2 veces y la segunda es con la memoria. O sea, a nosotros lo que nos han creado de que no tengamos memoria, y el no tener memoria, eso genera una gran crisis como tal. Entonces, es un tema de una educación, de una pedagogía, de una narrativa colonizadora, de que no real y efectivamente no nos asumimos, no podamos asumirnos como ciudadanos con plena visión de criticidad. Entonces, en el caso dominicano, lo vamos a correr en los textos. Y está claro, señores, hay hechos que a mí pero hay que decirlo porque la historia es lo más dura. Aquí, a nivel del Estado, como política de Estado, hubo un proceso que inició por la frontera, recordémoslo, y eso terminó con una tragedia, que aquí se trajeron hasta migraciones externas para emblanquecer la frontera, porque ahí empezaba la patria. Aquí hubo una matanza en el 1937, justamente vinculado al tema de racismo y xenofobia. Pero esos son elementos que, si tú no le encaras, se repiten constantemente de manera cíclica al interior de las sociedades. Entonces, nos encontramos, pero también decir que aquí ha habido gente, una playa de historiadores, de cientistas sociales, como don Hugo Tolentino Díaz, Carlos Esteban Davis, don Cordero Michel, que se han encargado, que han intentado acercarse para que don... Bueno, ¿cómo decirte? Sí, Roberto Casá, porque también debo decir que se ha dado también en América Latina un tema. Y ahorita, y ahorita tú decías los científicos, pero también es que en América Latina y el Caribe, quienes han hablado y han intentado de la historia afro, son racistas, son colonialistas, y lo hacen desde su perspectiva. Con tu permiso, Darío, tenemos que irnos a una pausa. Interesante esta conversación contigo. Yo sé que al público de la noche pues está fascinado de escuchar esta verdad, de saber que no solo tenemos el negro detrás de la oreja, sino que somos negros, porque esa es nuestra idiosincrasia, esa es nuestras raíces de ser africanos, pero que lamentablemente pues nos escudamos
en la palabra indio. Señores, conversamos con Darío Solano de la Fundación Cultura La Negreta. Vamos a la pausa y venimos con la parte final de esta interesante entrevista.